Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda por acá Juan Sandoval y en esta ocasión, en este espacio de conversación y entrevistas, estamos para hablar sobre las enfermedades respiratorias, las vacunas, los cuidados y el frío invierno que ya se acerca. Para ello estamos con la doctora Alejandra Mazoc, pediatra e infectóloga, además de miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría y de Infectología. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto saludarla. Hola Juan, muy buenas tardes. Un gusto para mí estar con ustedes. Doctora, para comenzar a hablar primero a nivel general, ¿en qué situación estamos en esta época del año con las enfermedades respiratorias, considerando lo cambiante del clima, de los días, de las lluvias que ya comienzan a sentirse en varios rincones del país? Sí, correcto, Juan, gracias por la pregunta. La verdad es que el escenario actual no es muy favorable, pensando que estamos recién a puertas de iniciar el invierno, porque ya tenemos muchos virus circulantes respiratorios. El primero, si uno piensa en todos los virus circulantes durante este año 2024, tenemos un 35% de los virus circulantes es de SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19. Después seguido como por un 33% por el rinovirus, que es el típico virus que produce resfrío, ¿verdad? Y después viene la influenza A, que también está empezando a aumentar. Entonces, en este escenario de aumento de virus respiratorios, y pensando que estamos prontos a llegar al invierno, donde la gente también se hacina más, ¿verdad? Estamos todos más cercanos, la posibilidad de transmisión de estos virus respiratorios es muy alta. Y por eso que es muy importante que las personas se estén cuidando y sobre todo que se vacunen contra los dos agentes más importantes que son el SARS-CoV-2, este virus del COVID, y el virus influenza. Claro, lo conversábamos antes de iniciar como tal la entrevista, el tema de la locomoción, el de ir a los supermercados, en estar en espacios cerrados, es bastante común que la gente pueda tomar un resfrío desde ahí, ¿no? Exactamente. Y el problema es que de alguna manera hubo una fatiga, ¿verdad? La gente está un poco cansada después de todo esto de la pandemia desde el 2019, que estuvimos encerrados, estuvimos con muchas medidas. Entonces la verdad es que ahora las personas están como un poco cansadas. Sin embargo, es importante reforzar este mensaje que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir cuidándonos y protegiéndonos porque estos virus pueden provocarnos muchos problemas ahora en el invierno. Ya sabemos que el gobierno, ¿verdad?, implementó nuevamente el uso de mascarillas obligatorias en servicios de urgencia, ¿verdad? Si vamos a recintos hospitalarios tenemos que usar mascarilla. Sin embargo, esto es una apreciación personal. Yo creo que tal como los ejemplos que tú nos diste, esto de cuando uno va en una micro, cuando vas en el metro, cuando estás en lugares donde hay mucha congestión de gente, donde uno observa en la práctica que gran parte está con síntomas respiratorios, ahí el uso de mascarilla debiera estar recomendado también. Mira, importante mencionarlo porque es algo que comenzó a regir nuevamente durante el mes de abril, si no me equivoco. Exacto. Sí. ¿Usted qué percepción tiene, cómo nos dejó la pandemia en torno a los cuidados que debemos tener para evitar resfríos o para hacerles frente? ¿Cree que las pandemias nos dejó en un buen lugar? ¿Aprendimos algo de aquello? Mira, yo siento que hubo un gran aprendizaje. Chile, la verdad es que el comportamiento que tuvo fue excepcional. La verdad es que fuimos un país muy bien catalogado a nivel de Latinoamérica porque fuimos uno de los primeros países que implementó una estrategia de vacunación que fue muy importante. Se sabe que imagínate, el primer año de vacunación a nivel mundial, con la vacuna se previnieron 20 millones de muertes. O sea, si no hubiese existido la vacuna en ese momento, habría muerto mucho más personas. Entonces, yo creo que fuimos un ejemplo. Sin embargo, ahora yo creo que efectivamente estamos ante una fatiga de las personas, están un poco más probablemente aburridas, no hay tanta comunicación de riesgo. Entonces, uno ve las coberturas de vacunación hoy de influenza y del COVID-19 en Chile y son muy bajitas. Nosotros esperaríamos que, por ejemplo, la población de más riesgo, que son los adultos mayores, grupos de embarazadas, todas las personas crónicas, todos los que tienen algún grado de baja de las defensas, hubiese un porcentaje alto vacunado, y no es así. Estamos en general más o menos bordeando como un 15-17% de los grupos objetivos de cobertura de COVID y un 30 y algo por ciento, 35% influenza. Entonces estamos muy bajos y lo que conversábamos antes, esto es malo en el escenario de que pronto va a seguir este aumento de virus respiratorio. Entonces es hoy el momento en que la gente tiene que vacunarse. Y en base a eso, doctora, ¿cómo se proyecta esta temporada de invierno, considerando que vamos a tener menos lluvias, pero habrá más frío? ¿Cómo se espera que sea el comportamiento de los distintos virus, considerando que el 2023 atravesamos una crisis sanitaria producto de los virus respiratorios?
Exacto. Mira, la verdad es que en este minuto, por ejemplo, para darte un panorama de cómo estamos, siempre hay una vigilancia de virus respiratorios que hace muy, muy bien el Instituto de Salud Pública y también la Universidad Católica. Y en estos reportes, los últimos que aparecen, establecen que, por ejemplo, todos los menores de un año, el principal virus aislado es adenovirus y después el SARS-CoV-2, que es el del COVID, y después virus sincicial respiratorio. En el grupo, por ejemplo, mayores de 15, que somos todos mayores de 15 y adultos, el primer virus reportado es también SARS-CoV-2 con influenza. Entonces, en ese escenario, y tenemos otros, para influenza está presente, y estamos partiendo. Entonces, lo que yo te comentaba, esto seguro va a ir creciendo, porque esa es la evolución y la dinámica natural de los virus. Entonces, al invierno, lo que se nos espera es que estos virus estén en pleno apogeo, estén con un máxima, digamos, de expresión, y entendiendo eso, que la gente no se está cuidando, y entendiendo también lo que tú me comentabas, que normalmente andan circulando personas con síntomas respiratorios, la posibilidad de transmisión de estos virus es muy alta. Entonces necesitamos enfatizar que la población tiene herramientas de prevención. Está esto del lavado de manos, está el uso de alcohol gel, está el uso de mascarilla, lo que decíamos en centros así, que tú estés cerrado con mucha gente, pero además está la vacunación. Y recordar que es desde los 6 meses de vida, tanto para el COVID como para la influenza. La cobertura en pequeñitos de COVID de 6 meses a 4 años no alcanza el 1%, estamos súper bajitos. Imagínate, el gran porcentaje de esa población no está cubierto. Y los últimos reportes establecen que en ese grupo, los menores de un año, el 20% está aislándose el SARS-CoV-2. Imagínate lo que puede implicar eso en un niñito pequeñito, que se sabe también que esta enfermedad puede provocar complicaciones severas. Entonces, es fundamental que los padres entiendan que es el momento de proteger. Alejandra, y para dejarlo más gráfico todavía, ¿qué podemos evitar vacunándonos dentro de los plazos antes de que comience el invierno? Por ejemplo, podría ser la reducción de las hospitalizaciones. Eso, qué buena tu pregunta. Primero, en el fondo, mientras más población esté vacunada, menos virus hay circulando, y por lo tanto este virus muta menos, que eso es muy importante, sobre todo para el virus del COVID, que muta demasiado, que cambia mucho. Entonces, si estamos todos protegidos, evitamos que este virus circule. Y efectivamente lo que está demostrado es que tú evitas que haya más complicaciones, es decir, hay menos hospitalizaciones, menos mortalidad por este virus, y también pasa lo mismo con la influenza. Y también hay algo que es un poco más desconocido, que quizás no toda la población lo ha escuchado. Existe un fenómeno que se llama síndrome de COVID prolongado o long COVID, y esto es después del cuadro agudo que tú tuviste de COVID, 3 meses después tú puedes volver a presentar nuevos síntomas, o te quedas con esos síntomas que partiste y te duran por lo menos 2 meses más. Y eso está más o menos establecido, que es un 10 a 20% de la población que puede presentar esto. Y si tú estuviste en una unidad de cuidado intensivo, hospitalizado por COVID, esta posibilidad de desarrollar long COVID te dura aumenta a 50-70%, y están descritos más de 200 síntomas. Imagínate que dentro de los más frecuentes está la fatiga, dificultad respiratoria, alteraciones de la memoria, problemas respiratorios en general. Entonces ya las personas pueden tener estos síntomas que les pueden durar hasta años. Y está demostrado también que si tú te colocas más de 3 vacunas, disminuyes esta probabilidad de desarrollar long COVID en un 73%, versus no tener en el fondo cobertura, o con una vacuna disminuyes un 21%. O sea, las ventajas en el fondo de tener más dosis de vacuna es muy, muy alta, muy buena, muy beneficiosa. Y el concepto actual es que uno tiene que colocarse en el fondo la vacuna disponible más actualizada, que Chile tenemos la más actualizada, que es la XBB 1.5. Entonces tenemos esa vacuna disponible y está liberada, digamos, para poder utilizarse desde los 6 meses en adelante. Está desde los 6 meses en el fondo hasta los 59 años, si es que tú no has tenido dosis anteriores. Y si no, está en el grupo de enfermos crónicos, desde los 6 meses, inmunodeprimidos de los 6 meses, embarazadas, cualquier edad gestacional, y personal de salud. Doctora, yo creo que a veces las personas, hasta que no pasa algo grave, alguna situación puntual, creo que, o es la percepción al menos que tengo, que la gente no actúa antes. Le cuesta actuar antes, y en ese sentido las consecuencias que pueden tener todos los virus respiratorios presentan síntomas similares, presentan consecuencias similares, por ejemplo la influenza o el virus sincicial. Mira, todos en el fondo tienen como algunos síntomas como más especiales. La influenza te da como, es mucho más compleja que un resfrío común, ¿verdad? Te da como
dolores musculares, te da fiebre, hay más malestar, va a depender en qué edad, digamos, atacan estos virus. El virus sincicial es mucho más, ataca harto también a los pequeñitos, ¿verdad? Los niños, los lactantes, pero hoy en día también el gobierno ha implementado un anticuerpo monoclonal, se llama Nirsevimab, que es muy bueno. Fuimos el primer país también en Latinoamérica en tenerlo, y esto también es para los pequeñitos menores de 6 meses que estén en esta temporada de virus sincicial. Entonces, todos estos virus te pueden provocar problemas, y lo que tú decías al principio es muy importante. ¿Cómo hacer entender a los padres, por ejemplo, a estos pequeñitos? Si tú, imagínate que un niño que tiene COVID puede desarrollar también un síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es un cuadro que no es tan frecuente, pero que te puede dar una mortalidad entre un 1 y un 8%. Y estos son síntomas que se presentan 2 a 6 semanas después del cuadro agudo, pero puede ser un niño que haya tenido un cuadro leve, porque uno mucho escucha, ¿verdad? Yo soy pediatra, escucha, no, pero es que mi hijo le dio COVID y le dio súper suavecito. Claro, ese niño, 2 a 6 semanas después, pudiese debutar con este síndrome. Imagínate que tiene un porcentaje de muerte de un 1 a un 8%, que puede ser prevenido con una vacuna. Entonces, es fundamental que la gente entienda que esto, tú estás protegiéndote en el fondo para evitar todas las futuras complicaciones que puedas tener, hospitalización y muerte. Doctora, ¿y usted qué percepción cree que tiene la gente sobre las vacunas hoy en día, habiendo pasado, como mencionamos anteriormente, una etapa de pandemia quizás nunca antes vista para muchas generaciones? Exacto. O sea, mira, yo espero que la gente haya comprendido todo lo que logramos salvar vidas con las vacunas, pero también es claro que la gente está un poco ya cansada. Efectivamente hay un concepto de que dice, bueno, yo ya me coloqué tantas dosis de vacuna, tengo tantas que ya como que estoy protegido. Y ahí es donde está el error. Efectivamente, porque estas vacunas sin duda nos lograron, digamos, nos dan anticuerpos para poder defendernos, pero estos anticuerpos después caen a medida que pasa el tiempo. Entonces está determinado que después de la última dosis que te colocaste, por ejemplo, de COVID, los anticuerpos caen, y a los 6 meses tú ya no estás tan protegido como al principio. Y ahí es donde necesitas estas dosis actualizadas que se llaman. Y ahora el COVID es igual que la influenza. El concepto es que tenemos que colocarnos una dosis al año para estar protegidos. Entonces es mucho más fácil, porque tenemos que entender en el fondo que esto se fue la pandemia, pero el virus quedó. Nosotros seguimos en el fondo con estos virus respiratorios. Este SARS-CoV-2, que es el virus del COVID, se forma ahora dentro del pool de los otros virus que tenemos. Es parte de la influenza, se suma el adenovirus, se suma el rinovirus. Entonces, eso en el fondo la gente tiene que entender de que, perfecto, tú te protegiste el año pasado, pero tienes que protegerte también este año. Entonces, tanto como te colocas la vacuna contra la influenza una vez al año, te vas a tener que colocar la vacuna contra el COVID una vez al año, y en grupos de riesgo incluso está recomendado más dosis de la de COVID. Eso ahí en el fondo cada persona tiene que acudir al vacunatorio, y ahí le van a poder indicar. Doctora, y considerando las personas que nos están escuchando, tanto desde el norte como del sur del país, ¿qué recomendaciones podemos hacer en base a esto? Considerando que tenemos realidades geográficas muy diferentes, y claro, como en el sur afecta quizás las lluvias, en el norte pasa todo lo contrario. ¿Qué se puede recomendar para pasar por esta etapa? ¿Qué se les puede recomendar para evitar ciertas cosas? Sí, muy buena tu pregunta, en el fondo, y teniendo la ventaja de poder llegar en el fondo a todos los auditores de ustedes. La verdad es que la recomendación, si bien hay diferencias, tal como tú mencionas, en las distintas regiones, la verdad es que los virus están uniformemente en las regiones. Puede haber más porcentaje en uno, menos porcentaje, digamos, en otro, pero en general se presentan todos los virus que yo te comenté: influenza, SARS-CoV-2, rinovirus, en todas las regiones de nuestro país. Por lo tanto, acá la recomendación es una. En el fondo, tienes que vacunarte. Vacúnate contra el COVID y contra la influenza si tienes más de 6 meses en adelante y estás dentro de los grupos objetivos que ya yo había mencionado. Cuídate, en el fondo, usa mascarilla si es que vas a lugares o a centros donde vas a tener mucho aglomerado de gente. Si vas, por ejemplo, al supermercado, al banco, a todos estos lugares también, que te fijas, todas esas cosas son como mucho más son zonas de riesgo. Entonces, en el fondo, ahí idealmente utilizar mascarilla. Recordar que todos estos virus, uno, por ejemplo, es la clásica, verdad, que uno estornuda, te queda el virus en las manos, en la superficie. Entonces hay que estarse, ojalá, lavando las manos o colocarse alcohol gel. Esas son medidas. Y lo otro es que en este escenario de que las personas están, digamos, enfermas, tratar de si estás con mucha sintomatología, muy mal, te quedas en el fondo. Si puedes quedarte en tu casa para evitar los contagios, ideal. Eso es como... Me quisiera agarrar justo esa última patita, ¿ya? Hasta el punto en que uno decide ya ir al hospital.
¿Cuál es ese proceso? ¿En qué tengo que fijarme? ¿Cuáles son los síntomas que debo presentar ya para decir, hasta la última, voy al hospital? Sí, mira, en niños pequeñitos es mucho más claro, digamos, en el sentido que si tú tienes un niño pequeño que está con mucha fiebre, dificultad para respirar, aleteo nasal, o sea que se le mueve la naricita, ¿verdad? Tiene las costillas, hay como una respiración más agitada, las costillas como que también se nota que hay un esfuerzo mayor respiratorio. O puede ser al contrario, un niño que en el fondo no se vea tan agitado, pero los padres te dicen que está demasiado decaído, así como que nunca lo he notado así, está como con fiebre y demasiado como cabizbajo, postrado. Eso también es un signo de alarma y efectivamente hay que acudir a un centro asistencial. En el caso de los adultos mayores pasa más o menos lo mismo, en la persona que tiene como mucha dificultad respiratoria, obviamente coloración azulosa de los labios, eso ya es más un signo más de gravedad, pero básicamente son síntomas que condicionan una mayor dificultad para respirar. Lo clásico que es un poco de congestión nasal y que la persona está como estornudando, eso efectivamente son síntomas que tú puedes manejar en tu casa con un antigripal básico. Doctora, y para ir cerrando esta conversación, lo tocamos al principio, que era el tema de las mascarillas. ¿Qué cree que va a pasar de aquí en más? Esta será una medida que se irá implementando en todas las áreas. ¿Volveremos a que sea común en las calles ver personas con mascarillas? ¿Qué cree usted? Mira, bueno, difícil tu pregunta porque no eso depende de la entidad sanitaria, ¿verdad? Que ellos establecen las normativas que corresponden. Por ahora se prevé en el fondo esto del uso de mascarilla en centros asistenciales, pero la verdad es que el último informe de la Organización Mundial que habla de los casos de COVID, Chile está como primer país de nuevos casos de COVID a nivel de América Latina, o sea, a nivel de toda la región de las Américas, perdón. De toda la región de las Américas somos el primer país con más número de casos y el segundo país con más muertes. Entonces, la verdad es que a mí ese escenario efectivamente a mí me preocupa, en un escenario también y en un contexto que la gente no se está vacunando, que tenemos baja cobertura. Entonces, si seguimos en esa vía, efectivamente lo que uno puede prever para el invierno es que sigan aumentando los casos, empiecen a aumentar las hospitalizaciones y en ese escenario de aumento de casos, claro, probablemente pueda haber más restricciones del tipo de uso de mascarilla en otros lugares, digamos, más de lo que estamos teniendo hoy. Bueno, doctora, quisiera darle las gracias por estar con nosotros. Creemos haber tocado todas las aristas posibles de lo que significa el cuidado de cara a este invierno, que esperemos tenga muchas menos consecuencias que lo que dejó el anterior y también que las personas vayan tomando hábitos, costumbres como la importancia que tienen las vacunas en la comunidad. Exacto. No, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes e invitar a la población que lleven a sus familias, que vayan a vacunarse. Están las vacunas disponibles, gratuitas, en los vacunatorios del país, así que es el momento para poder protegernos todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, que estén bien. Igual. Bueno, esa fue la conversación con la doctora Alejandra Mazoc. Y a ustedes los dejo invitados a seguir informándose a través de todas nuestras plataformas. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Hasta luego.